Escuchas Radio Hogar Informa en tu dial, de lunes a viernes por nuestras frecuencias en todo el país. La entrevista del día. A esta hora nos acompaña el licenciado Eduardo Soto Pimentel para la entrevista del día. Buenas tardes. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes a todos aquellos que están en sintonía de Radio Hogar Informa a esta hora. Nos acompaña aquí en el estudio la profesora Dolly Castillo de Cedeño. Ella es decana de la Facultad de Humanidades y Teología de la Universidad Santa María la Antigua, que nos trae una noticia muy interesante, que es nada más y nada menos que el inicio de las 23ª Jornadas Teológicas Santa María la Antigua, que se realizan en esa casa de estudios cada año. Profesora Dolly, ¿le podría explicar a los oyentes de Radio Hogar qué es eso de jornada teológica, que este año están dedicadas al centenario del nacimiento de Monseñor Marcos Gregorio Magrat, ese gran pastor que tuvo la iglesia panameña por bendición de Dios? Sí. Cuéntenos primero qué es eso de las jornadas teológicas y luego nos metemos en el programa en sí. Gracias, Eduardo, por la invitación. Las jornadas teológicas fueron creadas por Monseñor Varela en 1998 y el objetivo principal de las jornadas teológicas es ofertar desde la academia, desde la universidad, hacia la iglesia, reflexiones que tengan que ver con situaciones, problemas, dimensiones generales de la iglesia en general. Uh-huh. Lograr crear conciencia, despertar interés, motivación por temas especiales. En este caso concreto, la jornada 23, Monseñor Ulloa, desde enero, dijo que iban a ser dedicadas totalmente a Monseñor Magrat en su centenario de nacimiento. Sí. Monseñor nació el 10 de febrero de 1924, cumplió 100 años. Ya cumplió 100 años. 100 años, exactamente. Debe explicarle a los oyentes de Radio Hogar que Monseñor Varela, Pablo Varela, entonces era rector de la USMA, ¿no? No, en ese tiempo era el decano de la Facultad de Humanidades y Teología. Él comenzó a ser el rector en el 2000. Como decano de la facultad creó estas jornadas teológicas, que ya cumplen su edición número 23. Y se está dedicando, como dice la profesora, a la figura, a este personaje que definió la iglesia panameña, la iglesia arquidiocesana sobre todo, luego del Vaticano II, que siendo él también uno de los padres conciliares. ¿Cómo no? No sé si es el único que queda, que panameño que estuvo como padre conciliar. ¿Cómo no? Es el único. El único. Yeah. Y contamos con un programa muy interesante que tiene temas como, por ejemplo, la vida y obra de Monseñor Marcos Gregorio Magrat. Monseñor Magrat, hombre, amigo y pensador. Esa es una ponencia a cargo del profesor Stanley Mochet, que también fue rector de la USMA. Monseñor Magrat y los signos de los tiempos, a cargo del actual rector, el profesor Francisco Blanco López Suazo. Tenemos una mesa redonda que me parece que va a estar cargadísima de contenido, que es Monseñor Magrat y la iglesia en Panamá. La va a moderar el profesor Luis del Cid y participarán Monseñor Oscar Mario Brown, que llegó a ser obispo auxiliar de Monseñor Magrat, luego fue obispo de Coclé. De Peronomé estará el profesor Carlos Lee, de Veraguas. Santiago de Veraguas. El que fue de Peronomé fue Uriah Ashley. El profesor Carlos Lee, que lo conoció muy bien, el padre Norberto Cáceres, la licenciada Manuelita Núñez y don Ricardo Arango Arias, estos últimos laicos que trabajaron muy de cerca con Monseñor Magrat. Sí. Habrá el jueves 5 una palabras de cierre también por el profesor Francisco Blanco. La figura de Monseñor Magrat, usted trabajó con él, profesora, ¿no? No es en vano que le haya tocado a usted esta organización, usted lo conoció muy bien, trabajó con él. ¿Qué le puede decir a los oyentes de Radio Hogar hoy que tal vez no lo conocieron, no lo palparon como pastor? Claro. ¿Cuáles eran los rasgos que a usted le llamaban más la atención de Monseñor Magrat? Bueno, de Monseñor Magrat recuerdo que era la persona muy cercana al laico. Yo conocí a Monseñor Magrat por estar muy cerca de la hermana Jennifer MacDonald. La hermana Jennifer MacDonald conocía muy bien el pensamiento de Monseñor
y sabía la importancia que le daba Monseñor al laico y sobre todo a la mujer. Entonces la hermana Jennifer organizó un grupo de jóvenes, 97 jóvenes, que nos reunimos, recuerdo muy bien, la Escuela María Inmaculada, y se inició el programa de jóvenes para la formación ministerial, o sea, mujer laica trabajando en la iglesia. Monseñor apoyó muchísimo eso. Nosotros nos mantuvimos 3 años allí, pero solo prácticamente egresamos de ese programa 6. Él siempre estuvo muy cercano, realizábamos convivencias en Emaús, nos visitaba, la hermana Inés también, que era secretaria de era la secretaria de toda la vida, 30 años, me dice la hermana que estuvo con secretaria con Monseñor, nos daba formación, Monseñor Varela, que estaba recién llegado, también el padre Patricio Hansen, Conrado Sanjur, Manolo Blanquer, el Bernardo Van Guaten, todas esas fueron personas que nos dieron mucha formación. Y después estuve muy cerca con Monseñor cuando fui supervisora nacional de religión, ética y moral en las escuelas. Y recuerdo la cercanía de Monseñor. ¿Por parte de la Iglesia o el Ministerio de Educación? Por parte del Ministerio de Educación, pero por haber sido formada en la Iglesia. Claro. Yo soy egresada de la Facultad de Humanidades en el profesorado de religión, ética y moral. Y fui supervisora nacional. Monseñor estuvo muy cerca siempre. Me llamaba, por ejemplo, profesora Dolly, dese una vueltecita por tal colegio, por ejemplo, porque venía alguien acá. Ahí hay una persona que hay que, ¿no?, que vigilar. Era de esas personas que uno... Atento a los detalles. Atento a los detalles, que eso en un pastor, porque el pastor es eso, es la persona que está pendiente de su rebaño, ¿no? De que a nada le vaya a pasar nada malo. Entonces él era de esas personas. Uno lo veía así tan imponente, tan como demasiado formal, pero era sumamente sencillo. Una vez recuerdo, yo estaba de catequista con las catequistas allá en San Pedro, y él llegó, las hermanas catequistas. En ese tiempo yo todavía no había terminado en la universidad, estaba comenzandito y no me sentía muy segura. Y él llega y se queda un rato escuchándome, me sentía que temblaba, ¿no? Pero recuerdo muy bien que iba con él otro sacerdote, y el sacerdote, cuando él se fue, dice: usted tenía temor con Monseñor. Digo, sí, estaba un poco nerviosa. Dice: no, tranquila, sabe lo que necesita un catequista, que también fue otra manera de sentir de quién estaba rodeado Monseñor, de este gran hombre también. Me dice él: no se preocupe, el catequista es la persona que ama a los niños. Ame a los niños y usted nunca le va a dar nada malo, al contrario, va a dar cosas muy buenas. Y a partir de ahí ese fue mi lema: dar catequesis siempre con amor, ¿no? Con amor a los niños, okay. Porque en ese sentido uno logra mucho, igual en la escuela. En la escuela, dando clases de religión, el profesor es la persona, el profesor de religión es la persona que muchas veces, y lo decía Monseñor Magrat, es el ministro de la iglesia en la escuela. Wow. El ministro de la iglesia en la escuela. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Él le daba mucha importancia al profesor de religión. Hoy damos muchas cosas por sentado, pero la iglesia cambió 180 grados después de 1967, sí, con el Concilio Vaticano II. Y le correspondió a Monseñor Magrat traer esas innovaciones a Panamá y ponerlas a funcionar con las resistencias normales de todo cambio, ¿no? Total. Y ustedes que trabajaron con Monseñor Magrat tan de cerca, ¿lo vieron acaso preocupado por estos cambios, porque no le resultaban, porque le costaban? En ningún momento. Yo creo que él era de las personas que sabía que todo tenía un proceso, ¿no? Y que las cosas se van logrando poco a poco. Entonces yo nunca sentí en él ninguna angustia ni preocupación de que las cosas no van bien. No, ahí va, o sea, van a salir. Y ahora es que nosotros estamos dándonos cuenta, después de tantos años, la gran importancia que tenía todo lo que él estaba presentando. Yo en estos días estaba leyendo algo que me prestó Manuelita, de una teóloga chilena, Manuelita Núñez, historiadora de la iglesia.
una teóloga chilena que es una apasionada por el pensamiento de Monseñor Magrad, y esta teóloga chilena en un escrito muy interesante, en uno de los párrafos decía que ella no había conocido una persona que respetara y valorara tanto el valor que tiene el laico en la iglesia como Monseñor Magrad. Increíble el valor que le daba a la participación del laico en la iglesia. Eso que hoy se ve tan normal, que están los laicos aquí y allá en la iglesia, es algo que se sembró allá en los años 60, 70. ¿Cómo no? Porque con los cambios que trajo el concilio, claro, y con todo lo que los documentos, por ejemplo, que de Puebla, de Medellín, donde él participó activamente, sí, en el CELAN, y que en esto el cardenal Madariaga en la sesión inaugural le va a tocar presentar, porque el tema del cardenal es precisamente el aporte de Monseñor, el aporte de Monseñor desde desde el CELAN hacia la América Latina, toda América Latina, la iglesia latinoamericana. La estatura de Monseñor Magrad en América Latina es enorme. Enorme. Mira, yo tuve la oportunidad cuando apoyé a Monseñor Lacunza en la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, de viajar a algunos lugares que él me mandaba porque habían reuniones de secretarios ejecutivos. Y yo estuve en Guatemala y recuerdo bien que llegaron de diferentes lugares y entre esos obispos de Dominicana, y en la presentación, ¿no?, él vio, bueno, esta viene de Panamá, yo era la única de Panamá, y cuando terminó la presentación, que hubo un receso, y él se me acercó y me dice, así que usted es panameña. Digo, sí. Eso fue en el 2006 que fui, y yo recuerdo cuando me dice, yo le quiero hacer una pregunta, ¿cómo va a llenar la iglesia panameña el vacío que deja Monseñor Magrad? Claro. ¿Cómo llenarlo? Claro. Porque es que yo creo que como católicos cristianos no nos hemos dado cuenta la dimensión universal, porque es un pastor que por su aporte en el concilio, él tiene un aporte hacia la iglesia universal. Por supuesto. Ahí en la jornada el profesor Blanco va a abordar precisamente Monseñor Magrad y los signos de los tiempos, que es prácticamente todo lo de la Gaudium et Spes, que él, gracias a él, ese documento salió. Yo escuché mucho a la hermana Inés al respecto. Exactamente, es lo que me contó la hermana Inés, sí, en una entrevista que le hice, no, que fue Monseñor Magrad el que fue cuajando los conceptos, sí, teológicos principales. Para eso, de sí, ese documento que hoy se manosea como, sí, cualquier cosa, sí, y ni nos imaginamos que hay un panameño detrás. No, y no, otra cosa importantísima, Monseñor Magrad presidió esa comisión, y en esa comisión estaba el que es actual santo, Juan Pablo II. Sí. Él era un comisionado más porque era un cardenal y estaba allí, y a Monseñor le tocó presidir. Dice que cuando vino a Panamá, el Papa le dijo que mi jefe. Así le decía, mi jefe. Mi jefe, sí, porque él presidió eso y él estaba allí como un comisionado más Así que el aporte enorme, y cuando uno lee algunos pensamientos de Monseñor se da cuenta, qué hombre más brillante. Sí. Qué manera de pensar y de proyectarse hacia el futuro, ¿no? Pensar que una persona sola puede levantar una iglesia a veces parece absurdo, y lo es. Ajá. Por eso durante las jornadas también se van a rendir tributo a todos aquellos laicos y sacerdotes que ayudaron a Monseñor Magrad a hacer realidad los proyectos. Así es. Todas esas personas, Monseñor Ulloa consideró que era muy importante, ¿verdad?, recordar y valorar el trabajo que esas personas hicieron. Entre esas la hermana Inés. La hermana Inés le dedicó 30 años de su vida a ser la secretaria de Monseñor, secretaria estrella, brillante, en tiempos difíciles. Claro. Ajá. Y la invitación entonces, profesora Dolly Castillo, para que la iglesia en pleno vaya a la Universidad Santa María la Antigua, ¿exactamente en qué escenario va a ser? Va a ser en el edificio de posgrado, en el auditorio Benjamín Ayecho. Las jornadas comienzan el día 4, el miércoles 4 a las 4 de la tarde con la misa inaugural, ¿verdad? En esa misa, después de la misa va a haber la entrega por primera vez de la medalla Marcos Gregorio Magrad. Se va a crear, se ha creado una medalla. Una medalla, como no, muy linda,
y se le va a entregar a algunas personas muy cercanas. Sabemos que hay muchas y que pena que se nos van, pero Monseñor también ha pedido que se reactive el aula Magra. El aula Magra también. El aula Magra fue creado por el padre Keller y esa Miguel Ángel Keller, y eso se va a reactivar también después de cada finalización de las jornadas de las aulas Magrat. Se van a entregar también pergaminos y la medalla a personas que también estuvieron muy cerca y que en este momento no van a poder, porque no sería un montón, no podemos. Ajá. Gracias, profesora. Vamos a estar pendientes entonces de esto. Yo sí quería pedirte, nosotros mandamos la invitación porque, como dije al principio, esto es para la iglesia, para las parroquias, para que de las parroquias vayan a la USMA, ¿verdad? Sí. Porque en la USMA, para la academia en sí, para los profesores de la facultad nuestra sí, pero para los otros no. Queremos que los señores sacerdotes, párrocos, nos manden para los 3 días 3 laicos, de esos que ellos tienen de apoyo bien cercanos, que los manden a que participen de la jornada. Ojalá jóvenes, para que conozcan la primera. Claro que sí, y el objetivo precisamente, te lo leo rapidito, despertar en la iglesia el interés por la memoria histórica, dando a conocer el trabajo pastoral de un hijo de Dios que vivió su misión con pasión y fe, comprometido con el desarrollo social de la nación panameña, y motivar la evangelización siguiendo el ejemplo de este gran pastor de la iglesia. Aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo, va a ser un momento muy hermoso poder revivir estos episodios que definieron el destino de la iglesia, esa iglesia que hoy damos por sentado, pero que hubo que levantar la piedra a piedra. Gracias, profesora. Vamos a estar, la otra semana volvemos a hablar de esto, si le parece, para reiterar la invitación a las jornadas teológicas. Continuamos con más información. Y Celia Douglas. Escuchas Radio Hogar Informa en tu dial, de lunes a viernes por nuestras frecuencias en todo el país.